Bueno, pues Otoniel, mi querido compañero, del que yo me siento más que orgullosa y toda privilegiada de grabar cada martes este programa junto a Otoniel, ha escrito un artículo que me dejó pensando mucho. Yo digo, claro, este es el jueguito de la piedra y el huevo. ¿Quién siempre va a perder? ¿La piedra o el huevo? Bueno, pues evidentemente que el huevo siempre lleva la de perder. Eh, Has hablado y tú como penalista, Otoniel, tienes más que fundamento para tratar el tema, tienes todo el aval para tratarlo. De algún modo criticas el Código Penal nuestro y todas las debilidades que contiene. Explícame un poquito sobre el artículo para que la gente se edifique y luego lo busque en el correo.com.do. Bueno, como has anunciado, está disponible en correo.com.do. Pueden los interesados en el tema buscarlo. Pues, Lindsay, además de agradecerte tu generosa palabra, para ustedes que nos siguen, es que Lindsay es así, ella es muy generosa conmigo. No, señor, tú sabes que yo soy muy directa. Entonces, la idea es que está nuevamente en el debate el proyecto de Código Penal. En el Congreso de la República cursa lo que se retomó el Código Penal que previamente había sido aprobado, pero que el Tribunal Constitucional lo declaró no conforme con la Constitución, esencialmente por el procedimiento. Porque hay que recordar que había sido una norma que fue observada por el Poder Ejecutivo. Para entonces estaba encabezado por Danilo Medina, por el tema del aborto. Pero cuando fue al Congreso, fue aprobado en una sola Cámara y así se formuló. El Tribunal Constitucional estableció que no, que este es un sistema bicameral y debió ser conocido en ambas cámaras como correspondía. O sea que fue por el procedimiento que se declaró no conforme con la Constitución el proyecto de código, porque nunca llegó a ser como tal, como no llegó a alcanzar una ley firme, por lo que ya he explicado. Ahora se retoma. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Nombra una comisión de abogados, que llaman juristas, para que acompañe al Congreso. ¿Qué se procura? Bueno, llevar las ideas del grupo que actualmente gobierna, el grupo dominante, que antes estaba en minoría. No lo hace a través del Poder Legislativo, donde también tiene mayoría, sino que lo impulsa a través de una comisión ad hoc para llevar justamente las ideas del gobierno e incluirla en el Código Penal. Cuando eso se da en medio de una crisis como la que, fíjate, hemos venido examinando, los gobernantes, y ahí es nuestra mayor preocupación, los gobernantes suelen, ante la ineficacia de sus políticas sociales, pretender resolver esos males sociales a través de la vía penal, de la vía represiva. Y ya hemos visto la inclinación hacia la represión a través de la implementación del toque de queda, de la emergencia. Entonces, en un estado ahora Por mismo cierto, policial, lo extendieron. Sí, hasta el 8 de marzo. Un estado policial como el que se ha ido implementando, aprovechando el tema de la pandemia, impulsar reformas al Código Penal puede ser no conveniente porque el contexto social en el que se produce conduce a lo que ya he dicho, a que se incluyan conductas que no necesariamente tienen que estar reprimidas penalmente. Pero al margen de todo esto, lo que explico es que históricamente el Código Penal, la vía represiva, punitiva, la facultad represiva que tiene el Estado a través de sus instituciones, a través del Poder Legislativo e implementadas, ejecutadas a través del Ejecutivo o sancionadas a través del Judicial, se ha procurado que las conductas que se persigan desde el punto de vista penal son aquellas que le son atribuidas a los más desposeídos, a la gente más, a los marginados.
Fíjate que incluso la función de las penas es la resocialización, o sea, volverlo a conducirlo socialmente. Usted entiende que se desvió de la conducta socialmente establecida y entonces lo llevamos a una cárcel con el propósito de que se resocialice y pueda reincorporarse a la vida cotidiana, a la sociedad, y pueda conducirse entonces conforme a esos estándares que han sido definidos. ¿Pero definidos por quiénes? Bueno, por quienes detentan el poder político y económico. El poder político que se obtiene a través de los mecanismos que consagra estos esquemas democráticos representativos como el nuestro, y económico porque son los que sustentan los proyectos políticos. Fíjate como ahorita tú decías que el presidente debe acompañarse de más políticos, porque lo que tienes a su alrededor son los empresarios. Entonces, fíjate cómo se combina el capital económico con el capital político. Y esta combinación entonces impulsa las leyes, y esas leyes son impuestas a la ciudadanía a través de los poderes públicos, en este caso del poder legislativo, conforme a las ideas de ese grupo dominante. Entonces, ahí vuelve la utilización de la vía represiva, del Código Penal, a través de las normas y las conductas que esos grupos dominantes deciden que deben ser reprimidas, sancionadas y perseguidas para imponer sus propósitos, su idea e incluso sus concepciones de cómo debe ser, qué es justo y qué es injusto, qué es moral, qué es inmoral, qué es... Claro, en favor, y no es verdad que va a ser en detrimento de ellos. No, claro está. Bueno, un buen ejemplo que grafica esto es lo siguiente. Y cuando practicaba la docencia lo utilizaba. Y lo hago en esta forma para que sea comprensible, de manera sencilla. Un trabajador, o sea, el empleado, sustrae, roba, como se llama, incluso en el código, al empleador, ¿verdad? Al jefe, al dueño del medio de producción. Esto constituye en el actual Código Penal robo siendo asalariado. Y es una circunstancia agravante del robo simple. O sea, porque le está sustrayendo una cosa que es ajena, pero que es de su empleador. Y eso todo el mundo lo entiende como correcto. Bueno, pero si está abusando de la confianza que se le da, porque a usted le ha sido designado para una labor en una empresa X, y usted aprovecha y se roba lo que no es suyo. Le roba a quien lo empleó. Pero cuando lo vemos y ahí lo justificamos, y lo entendemos y lo comprendemos. Claro, y ese va directo a la cárcel. Ese va a la cárcel, porque hay una pena establecida. Y en el proyecto de Código Penal incluso está, así es, como una condición agravante con penas muy altas. Pero si nos vamos al otro extremo, el empleador les roba al colectivo. ¿Cómo? Debe pagar los impuestos que recibe, incluso como agente de retención, pero no los remite al fisco, sino que lo sustrae para sí, para su provecho y para seguir incrementando sus riquezas en su empresa. Pero eso no se llama robo. Eso se llama evasión. No, eso se llama evasión. Fíjate que es lo mismo. Lo único que en el caso anterior, en el ejemplo anterior, le robó a un individuo. Pero en este caso el robo es a la colectividad. Pero ese no se llama robo. Ese se llama evasión. Y salvo que se dé en el marco ahora con la reforma de un fraude tributario, es que tuviera implicaciones penales. De lo contrario, sigue siendo evasión y la sanción es administrativa, no va a la cárcel. Pero no tenemos tampoco empresarios que puedan incluso incurrir en fraudes tributarios, empresarios con alguna excepción, que estén en las cárceles nuestras. No. Lo que sí tenemos muchos son aquellos desvalidos que por un robo de menor cuantía, pero siendo al empleador,
sí están las cárceles de nosotros con muchísimos de esos presos. Esto lo indico para que veamos que el Código Penal, las vías represivas, siempre y ahora ha sido utilizado como un mecanismo de control social de quienes tienen el poder político y económico respecto de aquellos que no lo poseen. Esa es la gran verdad, y lo que nosotros debemos entonces es reclamar a nuestros legisladores, a nuestros gobernantes, que impulsen una norma que sea más equitativa, que nos alcance a todos, y que las conductas no sean preseleccionadas conforme a la condición social de quien incurra en ellas, sino que sean conductas que tengan, como dice la Constitución, la posibilidad de afectar, de dañar a uno o a la colectividad. Ese es el mensaje, esa es la idea, y es lo que nosotros quisiéramos que ocurra en el debate y luego en la discusión en el Congreso de la República. Y muy válida tu observación, Otoniel, de ese código penal que tanta vuelta ha dado y que no termina de definirse, pero me identifiqué muchísimo con tu artículo porque ciertamente, aunque algunos quizás te puedan decir, pero es que eres muy extremista, sin embargo, eso es democracia, esa es la verdadera democracia. La democracia es inclusiva, la democracia no se genera en un ambiente de favorecer a un grupo en detrimento de otro, no. Ese no es la concepción del sistema democrático, no. Es que todos seamos iguales, es que todos tengamos los mismos derechos y tengamos las mismas oportunidades. Mira, se me quedó un tema muy importante, Otoniel, que también quería tratar contigo. Tiene que ver con el artículo que escribió también Peñaguaba, José Francisco Peñaguaba, porque él se pregunta la actuación del partido de gobierno con esta actitud que han asumido con los partidos minoritarios o incluso con Leonel Fernández, en fin, y él se pregunta por qué lo están haciendo. Pero es un tema un tanto largo, ya el tiempo se nos ha agotado. Yo prometo mañana tratar el tema porque creo que merece un análisis de que pienso que por ahí también el PRM se está equivocando, como dice Peñaguaba. Incluso por otras razones que mañana las voy a exponer, puede ser un error, porque el que mucho abarca poco aprieta. Quizás el pretender matar dos pájaros de un tiro, como dicen por ahí, le puede salir las almas que el chivo al propio PRM en ese jueguito, a pesar de que tienen el poder. Luis Abinader necesita mucho, necesita demasiado todavía del Partido Fuerza del Pueblo, aunque no lo crea. Y no solamente del Partido Fuerza del Pueblo, de todos esos otros partidos que fueron aliados en estas pasadas elecciones y de los que fueron también aliados a Fuerza del Pueblo. Ahora se necesita de un empuje de todas esas organizaciones políticas para que este gobierno eche para adelante. Pero no lo pueden hacer usando trapicerías, trapisondas, jugando sucio por atrás, porque entonces va a haber reacción. Otoniel, gracias como siempre por tu compañía y será hasta la próxima, ¿verdad? La próxima semana hablaremos de todos esos temas porque son temas que quedan vigentes. Son temas que van a estar ocupando la agenda pública y que, como tú dices, perfectamente en la semana siguiente pudieran estar siendo abordados. De manera que, como siempre, un gusto compartir contigo el espacio cada martes. Nos despedimos así y ustedes mañana y durante la semana continúen con Lindsay y nosotros nos estaríamos viendo Dios mediante los próximos martes. Hasta mañana.